Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo están mis dos otros yo. Germán García Casanova, recién llegado de Hungría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido por allí? Bueno, pues muy bien, Uri, encantado. Un sitio muy bonito, la gente muy amable, el circuito a mí me gustó mucho. Evidentemente, yo no me monté en la moto y no corrí ningún riesgo, pero me gustó bastante el circuito y nada, lo pasamos muy bien y el resultado, el de siempre. Alberto Gómez, ¿qué tal por aquí, por Madrid? Bien, un poquito menos de calor, disfrutando y sufriendo las carreras siempre desde la distancia. El verano se está haciendo largo y con ganas de carreras, pero bueno, la de Hungría dejó buen sabor de boca por la parte de la competición y del espectáculo. A mí particularmente el circuito no me gustó y me pareció más. Ya había visto la carrera de Superbikes, me volvió a refrendar que para mí es peligroso. Sobre todo viendo la acción de Bastianini arrastrándose por el suelo, pudo acabar en drama, en tragedia, otra vez. Y creo que ese tipo de chicanes en este tipo de circuitos son un matadero para pilotos de motos. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que coincidimos todos en que al margen de que la zona pudiera estar mejor, que además esté relativamente cerca de Budapest, que para mí es una de las ciudades más impresionantes de Europa, el trazado, desde mi punto de vista, no está listo para MotoGP. O sea, no debería albergar una carrera de MotoGP. Primero porque, bueno, sí que es verdad que hubo adelantamientos, muchos más de los que a priori se podían esperar, especialmente la carrera del domingo, pero como tú dices, Alberto, el accidente de Enea Bastianini tendría que ser, o sea, es que yo creo que no hay debate posible. O sea, esa chicane no debe de estar ahí. De la misma forma que en Austria, después de las quejas de muchos pilotos, se hizo la chicane, esa chicane no debería estar ahí. Se hizo evidentemente por una cuestión de seguridad, porque si no, no se podía correr allí, pero es que no sé si uno piensa que es peor el remedio que la enfermedad. Vayamos un poco por partes. Empecemos, no sé, Germán, ¿a ti qué te pareció el Gran Premio en sí, la organización, los accesos? Bueno, es un gran premio nuevo que pecó de inexperiencia, ¿no? Es un circuito que está situado en una explanada absoluta y justo junto a una autopista. Y entonces, claro, la salida de autopista es una salida de autopista normal y corriente con un carril para llegar al circuito. O sea, no hay más, no hay dos carriles, no hay accesos por otro lado. Sí, hay accesos por otro lado, pero acaban convergiendo todos en una misma rotonda donde se montaba un poco de lío y evidentemente de cara al futuro esto se tiene que solucionar de alguna manera porque esta vez vino realmente muy poca gente a las carreras y eso evitó que las aglomeraciones fueran monumentales, pero llegó punto, yo de hecho fui más pronto de lo habitual al circuito pensando en que podía tener el lío y tuve un poquito de lío para entrar, sobre todo el domingo, pero no tampoco extraordinario. Para salir, sí. El domingo salimos y tardamos casi una hora en poder encontrar ya un camino un poco despejado hacia Budapest. O sea que al final un trayecto de unos 80, 90 kilómetros hasta el aeropuerto de Budapest, tardamos casi 2 horas, que normalmente lo haces en 50 minutos, o se puede hacer en 50 minutos. Pero bueno, en general, ya digo, el circuito era muy bonito, es muy bonito, está en un sitio bastante chulo, la gente es muy amable, es un poco una parte de Hungría que está como anclada en un siglo anterior, con todo bastante... Bueno, evidentemente están en el siglo XXI y son modernos, pero hay casas antiguas, hoteles antiguos, está todo bastante chulo. Y ya te digo, a mí no me parece tan peligroso y sobre todo después de preguntarle a pilotos, al último que le pregunté fue el domingo a Franco Morbidelli, que le pregunté directamente, bueno, el circuito qué tal y si lo ves peligroso o justo para MotoGP, y el tío me dijo que no, que el circuito era precioso y que no veía que fuera más peligroso que cualquier otro. Y eso lo hizo un piloto que ha tenido accidentes y que siempre ha sido muy crítico con la seguridad de los pilotos, de los circuitos. Bueno, yo creo que también Yo, tuvimos un poco de suerte, ¿eh? O sea, es decir, sí, esa primera curva, más allá de un embudo, es una trampa. Y aquí en Superbikes no tuvieron tanta suerte y hubo tres o cuatro lesionados.
Si no No, pero recuerdo mal. Superbike, Alberto, Aquella pelea, aquí, la lió en efectivamente, Llanones. bueno, aquí tuvimos la suerte de que en la sprint race Quartararo solo se tocó con Bastianini, pero pudo haber creado un problema, puede ser una carambola con 6 o 7 pilotos en el suelo, si Sí, nos sí. apuramos bien. Y eso con las posibles consecuencias de lesiones, que además ese tipo de curvas donde se producen carambolas son las peores, como recuerdo otra vez, ocurrió en Superbikes, donde los pilotos tienen toques inesperados y muy antinaturales, caen en malas posiciones y se acaban rompiendo. Y aquí en Mm. MotoGP el domingo tuvimos suerte, pero el sábado pudo haber ocurrido algo peor. Después de hablar con gente de Dorna, yo tengo la sensación de que eso es un paso intermedio. Es decir, que MotoGP no va a perpetuarse en Balaton Park, que ha hecho, digamos, un desembarco en Hungría, pero que la idea es dar el salto. No sé si hasta qué punto es realista pensar en Hungaroring. Ahora no, yo he estado varias veces, pero tampoco lo tengo tanto en mente lo que se debería hacer, si es viable pensar que pueda albergar una carrera de MotoGP, pero sí que es verdad que hablando con el promotor, ellos consideran que son conscientes de las limitaciones que tiene como venue, como circuito, como instalación Balaton Park. Y ellos apuestan porque eso sea, digamos, un paso intermedio hasta poder encontrar un circuito, un trazado que sí que esté a la altura de lo que se le debería exigir a MotoGP. Ya lo habíamos dicho, es un trazado muy, 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 muy lento, muy corto, y donde las MotoGP se quedan muy, muy, muy cortas. O sea, se quedan muy cortas, no hay apenas rectas. Entonces, y aparte de la peligrosidad, como insiste Alberto, o sea, lo de la caída de Bastianini o sea, no debería ser, no es tolerable en un campeonato del mundo que siempre está intentando abogar por el aumento de la seguridad. O sea, ¿qué sentido tiene que se Hombre, es que estén la dando cámara es súper vueltas y lenta. vueltas y vueltas, todo el mundo estrujándose la cabeza y luego hacer ese check-in ahí? Uri, es que la imagen es súper lenta, con Bastianini cuando va arrastrando por el suelo, Buah, mirando hacia atrás, es a ver quién horrible, le va a es atropellar. horrible, Es horroroso. horrible, Son horroroso. 4 o 5 segundos terroríficos en los que él, además, yo creo que tiene el miedo en el cuerpo de pensar que le van a Se lo atropellar. van a llevar. Yo Sí, sí. estaba cagado. O sea, y si lo atropellan ahí, estamos hablando probablemente de otra desgracia del motociclismo. Entonces, a mí, tener que llegar a eso en vez de prevenir, y eso encima de un campeonato que está siempre previendo este tipo de sucesos y este tipo de historias Bueno, y es que es un por la seguridad de los poco. pilotos, ostras, es una contradicción bastante. Sí, tenemos casos que son efectivamente absolutamente contradictorios, por no decir una cosa peor. O sea, no podemos estar ah, abogando por no el aumento de la seguridad y van gloriándonos de tal, y luego correr en una pista así. O sea, con esa chicane, o sea, esto yo creo que lo del sábado fue un toque de atención muy gordo. Fue un aviso muy gordo. Y otra cosa más, que esta chicane, lo que trajo esta chicane, sobre todo, o la otra chicane, es que en las frenadas en las que un piloto se iba largo porque no aguantaba la moto, sobre todo en MotoGP, Mm, luego tenían que calcular mentalmente cómo perder un segundo. O sea, era todo, a mí me pareció un poco surrealista todo esto. ¿Eh? sí, O sí. sea, decir, ese Es tipo, un viaje absoluto, porque los pilotos, lo decía no, lo reconoció el mismo Paul Espargaró, y Dani Pedrosa. Dani Pedrosa, en la retransmisión que hizo DAZN, él lo decía, dice, pero a ver, pero yo, o sea, ¿cómo calculo yo eso? O sea, es que, ¿cómo calculo yo eso? Que no es una cuestión que preguntemos yo, Alberto o Germán, que es Dani Pedrosa. O sea, decir, es que esto, ¿cómo yo puedo calcular en sí, función sí. del tiempo que he perdido o que he ganado? ¿Cómo calculo que tengo? O sea, Y son todo cosas que esto, esto se y todo tiene que esto ir a afinando. 180 pulsaciones encima de una moto a mucha velocidad. O sea, ¿cómo calculas en ese momento cuándo es un segundo? Sí, ¿No? sí, no, es que no. Es que No, bueno, me pareció surrealista. Pero bueno, son estos resortes que igual, aún, desde mi punto de vista, pertenecen a otra época. No bueno, sé. y que además, Uri, yo creo que nos da un poco la razón en el sentido de que cuando se establece esa norma de sanción o de pequeña sanción a los pilotos que se van largos, porque ellos ya saben que esa chicane está mal.
Porque es Sí. muy estrecha, porque no hay una línea para dos pilotos, porque en los coches es mucho más habitual este tipo de chicanes. Mm. Pero en las motos no. Entonces, No, claro, y la cantidad como vosotros decís, o sea, como tú dices, Alberto, la cantidad de veces que los pilotos se fueron y se tuvieron que reincorporar. La de reincorporaciones que había en pista sí, sí. fue brutal. Fue Que es brutal. O otro sea, peligro añadido a la claro, situación. a eso me refiero. A eso me refiero. Entonces, bueno, queda claro que yo creo que han de hacer algo y luego espero y todos confiamos en que si el año que viene se vuelve allí, hagan algo con esa chica. O sea, no sé qué van a hacer, no tengo ni idea. Pero lo que sí que sería. Pero no es esa chicane, son varias chicanes. Es Sí, que hay sí, 4. pero El bueno, accidente a de eso me Peco fue refiero. una y Que el, por y eso el, digo y que ha el sido un tenía aviso otro. muy gordo. Ya, bueno, me refiero que hay que arreglar muchas cosas y no Claro. solo una chicane. Sí. Bueno, y deportivamente, ¿no? Deportivamente también También hay que tuvo arreglar muchas cosas. Hay gente que tiene que arreglar muchas cosas también, bueno, deportivamente. Hay uno que no. De hecho, hay uno que no. Solo hay hay uno un que no. Marc Márquez que cada vez está más cerca de un éxito que todo el mundo pensaba que podía llegar, pero creo que pocos de esta manera tan súper aplastante, y un Pecco Bagnaia cada vez está más lejos, ¿no? de lograr ponerse en sintonía con su compañero de equipo, ¿no? Yo creo que después de lo de Austria entendimos que Pecco había tocado fondo, pero es que esta nueva versión de hacer una carrera pésima y decir que estoy viendo la luz al final del túnel, me parece como bajar los brazos, ¿no? Rendirse. Decir, bueno, ahora ya solo espero poder entender un poco la moto y ya ser feliz con esto. No sé, tú estabas ahí, Germán, y tú me dirás lo que piensas, Alberto, pero yo tengo la sensación de que con Peco, o sea, ya no sabe qué decir. Es decir, un día dice que lo que dijo en Austria, ¿no? Que estaba absolutamente desorientado, que buscaba respuestas que Ducati no le daba, que se le estaba acabando la paciencia. Ahora en una carrera en la que pues ya me dirás tú qué, qué, qué positivo puede sacar, por más que diga que el viernes fue muy rápido, sí, No, pero dice que el domingo por la mañana encontró algo con el tema de la frenada, que cree que ahí trabajando eso podría. Pero claro, es que la realidad es que el señor Pol Espargaró, que está y retirado, Jorge Martín, él le pasó por delante, o sea, le superó por delante. Bueno, pero José Martín lo tenía más lejos y para él era imposible llegar a José Martín, sí, que no, evidentemente pero tienes hablo de razón. donde salió Jorge Martín Sí, sí, y cómo exacto. acabó Jorge Martín. Pero es que tenía a Pol Espargaró delante y no pudo con él, ¿no? Bueno, Jorge Martín también merece, bueno, yo creo que hay No, más. yo simplemente lo he puesto a modo de ejemplo porque, o sea, se puede adelantar, no se puede adelantar, es que no se puede adelantar. Bueno, pues sí que se puede adelantar. O sea, que si Peco hubiera visto realmente, hubiera estado un poquito más cerca de esa luz, algo habría hecho, algo más habría hecho, es a lo que me refiero. Yo creo que no sabe ya qué decir. O sea, no sabe qué decir, sabe que no puede estar permanentemente. Y luego hubo un detalle bastante curioso, que es que cuando hizo su aparición ante los medios el domingo, eh, que venía con la asistente de prensa con la press officer para dar luz verde a empezar a hablar, Pico se quedó de pie con el móvil, chateando con el WhatsApp. Casi, no te quiero exagerar, ¿no? Porque el tiempo pasa muy lento cuando estás esperando algo. Pero te diría que más de un minuto chateando con alguien, ¿no? Y no sé si consultando o que le estaban dando alguna indicación o algún consejo para ver qué decía o qué no. Y O tal, y pidiendo bueno, mesa. A cenar. bueno, no sé. Y le preguntaron, bueno, pero ¿con quién estás hablando? Y tal, dijo, no, estoy hablando con mi mujer. Fue la respuesta, y a partir de ahí fue cuando dijo que, bueno, que no estaba desilusionado del todo, que había visto un poco la luz al final del túnel y que creía que había encontrado algo para ir trabajando a partir de ahí. Pero a mí la impresión que me dio Peco en el fin de semana de Balatón es que fue de más a menos y que ha salido peor todavía de lo que llegó. O sea, absolutamente. O sea, son líneas absolutamente opuestas. Marc cada vez lo hace más fácil. Bueno, lo hace más fácil, no, cada vez gana más fácil
va a medio gas y tiene un dominio aplastante como una apisonadora y a Pecco pues cada vez le cuesta más. Y lo de Alex Márquez ya lo dijimos desde el primer día, lo dijimos que Alex es un pilotazo, es muy bueno, pero durante la temporada los pilotos normales, que son todos menos Marc, tienen altibajos. Y el altibajo y el bajo de Alex pues se juntó con la lesión de Asen y le está sacando un poco de esa sintonía que tenía hasta ahora, que de ir quedando segundo en todas las carreras, ¿no? Y todo eso, en contrapartida, tenemos a una Aprilia que cada vez va más rápido, y sobre todo en manos de Marco Bezzecchi, que a mí me está realmente sorprendiendo, no porque no supiera que es un buen piloto, porque todos lo son, sino porque pensaba que le iba a costar un poquito más, sobre todo sin tener referencia en el garaje, y de una KTM que pienso que está haciendo pasos muy importantes, a la que los pilotos se han centrado en darle al mango y olvidarse de si me esperan en VR46 o si me voy a Aprilia o lo que sea, han empezado a centrarse. Y la caída de Bastianini evidentemente fue una pena por la caída, pero sobre todo fue una pena porque yo creo que estaba para luchar no por ganar, no sé, pero por estar muy, muy delante. Alberto, tu opinión sobre Bagnaia. Pues que me explota la cabeza. Ver un piloto como Pecco Bagnaia como está, la situación en la que está, creo que yo no sé si no lo ha empezado a hacer este verano, si no lo ha hecho, pero necesita hacer un autoajuste importante a nivel, sobre todo para mí a nivel psicológico, porque uno tiene que saber cuándo toca fondo, por qué toca fondo y, y más allá de echar o cargar culpas contra el equipo, porque evidentemente siempre que tu compañero de equipo está por delante tuyo, pero no por delante, muy por delante tuyo, tienes que mantener la boca cerrada, tienes que trabajar tú, tienes que ser humilde, tienes que agachar la cabeza y tienes que intentar entender qué es lo que está fallando. Y bueno, Peco sigue transmitiendo algunas comunicaciones confusas respecto a Ducati, que creo que no son muy justas, además porque el sábado en la sprint las dos VR46 hicieron podio, por lo cual tampoco está muy justificado que Peco se lamente la moto. ¿Que ese circuito se daba mal? Bueno, pues también, pero es que al final no dejamos de hablar de un 3 veces campeón del mundo en motociclismo. Entonces, este tipo de pretextos creo que no lo ayudan mucho, no lo hacen bien, porque aparte es una forma de autocomplacencia que no le ayudan a salir de donde está. Y creo que Ducati ahora mismo tampoco está en la posición de ayudar mucho más a Pecco, porque yo considero que el problema está en Pecco, no en Ducati, y sobre todo sabiendo que en San Marino, si las cosas cuadran, podemos tener un campeón del mundo como Marc Márquez faltando 6 carreras con sus sprint races para el final del campeonato, que me parece una auténtica barbaridad. O sea, es que no recuerdo ni en la historia a alguien con tanta superioridad, tanta suficiencia como la que está mostrando Marc Márquez, y además con ese agravante ese agravante, o con ese detalle llamativo que comentabais es que el tío va ganando a medio gas. Y además es que gana a medio gas cuando él mismo explica que ha ganado a medio gas porque a la última vuelta se probó un poco a ver cómo iba tal, hizo 37.8, que el propio Paul Espargaró en Dazón dijo, es que claro, a mí, decía Paul Espargaró, es que este tío es una barbaridad lo que ha hecho este tío. O sea, quiere decir que el tío va rodando con un margen de probablemente 4 décimas o medio segundo. Y esto, claro, es que asusta. Y yo, que soy el primer, y ya acabo, soy la primera persona que hace algunas fechas en este podcast dijo que era aburrido, el campeonato lo estaba haciendo aburrido, entre comillas, Marc Márquez, pues también dije que la forma que podría sacarle un poco de este aburrimiento, esta bulia, ¿no? Al campeonato era que Marc ganara todo, y lo está haciendo. Es Lo que, está haciendo y está no, haciendo historia. es que no, es que al hilo de esto que dices, Alberto, es que yo creo que no hay nadie, hablo dentro del paddock, porque, bueno, que a día de hoy considere, o sea, se atreva a decir rotundamente que Marc no ganará todas las carreras. No, pues es que incluso Pedro Es Acosta, muy viable que eso pase. Pero no por incluso, nada. O sea, no sé. porque sino la normalidad será que Marc no gane, tal como está, por esa superioridad. Y perdonar una cosa, cierro ya el tema de Pecco.
Dos cosas. Lo que hablábamos, ¿no? De los mensajes, como tú decías, contradictorios también, en función de, incluso el mismo día, en función del periodista que tiene delante. Porque, como decía Germán, una de los mensajes que lanzó Peco es que hubo quien subrayó este mensaje, es el de creo que hemos empezado a ver la luz al final del túnel. Yo personalmente le puse más énfasis al hecho en el que él insistió que esto se debe resolver este año. Porque este año se debe resolver esto para poner las bases del que viene. O sea, ya está pensando, ya está ansioso, ya está asustado por lo que pueda, asustado, preocupado, seguramente es un término más adecuado, por lo que le viene. O sea, está preocupadísimo. Es que, claro, es que yo creo que no hay ningún indicio que lleve a pensar, no. O sea, Y además, ¿qué hacer Ducati? Uri, siguiendo un poco este argumento tuyo, y además que Peco en su cabeza también de alguna forma sabe que Ducati ahora mismo, de cara a la moto del año que viene, solo va a escuchar a Marc Márquez. Y al margen de eso, Andrés, a eso me refiero, es que ¿qué va a hacer Ducati? Pero al margen de eso, o sea, lo que tú decías de que terminaron las dos VR46 en el sprint en el podio. O sea, es que cuando no son las VR46, es Fermín. Por no hablar de Alex Márquez. Pero Fermín igual. Cuando no es Alex Márquez. ¿Vale? Pero es que el único que no llega es él. Entonces, claro, es que eso es lo que psicológicamente no está bien. Eso a ver, el sábado él se enfadó un poco porque un par de periodistas le sacaron el tema de lo de volver a la 24, ¿vale? Entonces él dijo, bueno, que estamos hablando, esto es una invención de las redes sociales y que estamos hablando, que estamos haciendo coña, lo cual es mentira porque él llegó a decirlo esto. Llegó a decirlo. No sé si decir, no, es que yo ahora quiero volver a la 24, pero que de alguna manera se planteaba la posibilidad de que si pudiera volvería. No que quería volver, sino que si no, se lo dijo clarísimamente. Dijo, si ahora supiera. Pero el sábado dijo que eso eran invenciones de las redes sociales. Luego le insistieron, ¿no? Dice, tú lo dijiste, y dice, bueno, entonces volvió a cambiar. Dijo, bueno, pero ¿por qué la voy a probar si sé que no la puedo llevar? Entonces, yo sé que la 24 es mejor, pero no la puedo llevar, con lo cual no quiero ni probarla, porque le comentaba a Manuel Vecino y decía, ¿y no te gustaría probarlo a lo mejor en el test de Misano para quitártelo? Para quitártelo de la cabeza. El tío dijo, no, tal igual. Yo pienso que Peco, ahora me voy a meter en un jardín, pero Peco, ya me extraña. Peco es muy buena persona y confía mucho, tiene una familia muy estructurada, muy buena gente, gente formidable, tiene a su hermana de asistente y Peco vive en una nube y ha llegado Marc Márquez y la ha sacado de la nube, la ha metido en la guerra de Vietnam. Y claro, tú a la guerra de Vietnam no puedes ir con tu padre, con tu madre, que son dos fabulosas personas, y con tu hermana. Tú tienes que ir con un ejército. Entonces Peco tiene que... Yo le intenté preguntar, lo que pasa es que le vi un poco... que estaba un poco girado el domingo. Tienes un manager con él también por ahí, siempre, de VR46, ¿no? Sí. Y a Luca Falcioni, o sea que está en box, quiero decir. Está en box, pero no, él está en una zona de confort, de rodeado. Él cena siempre con su familia, con su hermana. Él debería aprovechar. Yo no digo que tenga que hacer cambios drásticos, pero ahora que viene la gira, debería aprovechar y empezar a ir un poco más solo a los grandes premios, con su asistente de verdad, con su manager y tal. Y luego no quiere contratar a un psicólogo, dice que no lo necesita, que él ya tiene sus asesores, que sus asesores son el coach, un coach que hay por ahí, el chico que hace los podcasts, que me parece muy bien, porque todos han sido pilotos y todos entienden de motos 100 veces más que yo, y le asesoran. Pero no le están dando, y las conversaciones con Valerio Rossi, que seguramente son superlativas, como las de Casey Stoner o como los consejos que les da Marc Márquez a Aquiles y a David Alonso. Pero al final, tú mentalmente tienes una estructura que si no funciona, la tienes que cambiar de alguna manera. Y eso solo se introduce haciendo cambios. Y yendo un poco más a la guerra, porque él está yendo a la guerra con margaritas en la mano. Yo sobre esto que dice Germán, que estoy muy de acuerdo, la clave para mí, que como
bien dice Germán, yo no sé qué le pasa por la cabeza a Pecco Bagnaia y sé 1000 veces menos de motos que los miembros del entorno que pueda tener. Pero yo creo que la clave de todo es hacerse la pregunta él mismo. Es decir, yo creo que él sabe lo que está fallando. Otra cosa es que sea suficientemente valiente como para reconocerlo. O sea, cuando hablamos de estos inputs que tenemos, todos coincidimos en que el problema lo tiene él, no lo tiene la moto. Porque una moto que está haciendo lo que hace Marc Márquez es que da igual. Pongamos que para él es un problema. Mala suerte. Te la vas a tener que comer. Pero igual que el problema lo tenían los compañeros de Stoner cuando estuvo en Ducati o en Honda y el único que la llevaba era él. Pues el problema No, no era él. Evidentemente, un piloto así, tan superlativo, te pone en ese problema. Alberto, o el mismo Dani Pedrosa con Marc Márquez. Sí, sí. O sea, es que si estamos hablando de Dani Pedrosa, pero que en el caso de Dani Pedrosa yo no creo que él tuviera un problema como el que tiene Pecco. Pero uno tiene que ser consciente y consecuente de lo que le pasa. Entonces, ese es el primer paso para intentar ponerle remedio. Pero es que yo tengo la sensación de que Pecco, al menos por lo que nos cuentan, por lo que nos cuenta él, está dando palos de ciego. O sea, está dando tiros porque seguramente no hace la introspección necesaria para decir, a ver, puede que sea yo, que tenga que cambiar, puede que sea yo el que me haya afectado más la llegada de lo que yo pensaba, que me ha pillado con la guardia baja, pero es que es humano, es humano. Sí, sí, que es que es la vida Es misma. humano. Cuando tú quieres que algo cambie en tu vida, tienes que ser tú el primero que cambie. Y como decía Germán, a día de hoy hay muchos mecanismos para intentar poner solución a este tipo de cosas que le puede pasar a Pecco y le puede pasar a todo el mundo. ¿Sabes? Mira, O sea, yo solo un ejemplo muy rápido. Hace 2 o 3 años Jorge Martín estaba absolutamente perdido y estaba que rabiaba porque Ducati una vez, la primera ya, le habían no le habían dejado llegar o no le habían llevado con Enea al equipo oficial. Y estaba perdido, estaba el tío que no. Y bueno, y él siempre había dicho, no, a mí no me hace falta un psicólogo, hasta que entendió que sí que le hacía falta. Y fue empezar a ir al psicólogo un invierno y al año siguiente fue campeón del mundo. O sea, al final te tienes que rodear. Evidentemente, la familia siempre es lo más importante y tenerla cerca es muy importante, pero te tienes que rodear para trabajar con profesionales especializados. Y independientemente de esto que cuentas, que en el caso de Jorge Martín es tal cual, porque además él el año pasado cuando fue campeón del mundo, él le dio muchísima importancia al trabajo que hizo con el psicólogo, independientemente de eso, yo creo que, no sé si llamarle psicólogo, llamarle coach, llamarle como quieras, pero yo creo que la clave de todo es el objetivo es estar en paz con uno mismo. Y Pecco en estos momentos no está en paz. No está en paz. O sea, independientemente de que sea campeón otra vez, de que no, de que termine siempre por detrás de Marc, le gane, termine por encima de Marc. Pero es que Pecco está inquieto, no está en paz. No está en paz, cuidado, no está en paz. Yo creo que no está sereno. En paz no es un término probablemente lo más adecuado. Se puede malinterpretar. No está sereno, no está en paz. Perdonar. No, y encima, y al otro lado de la moneda, otro compañero de VR46 es al contrario. Está sacando el máximo de lo que tiene, está disfrutando de todo lo que tiene, está viviendo un momento muy dulce que es Bezzecchi, con una moto que no es tan competitiva como la Ducati y sin embargo es el embés de la moneda, ¿no? Yo creo. Y por eso ese estado de ánimo en el que vive permanentemente Bezzecchi, me consta también que está trabajando muy bien las carreras, preparando muy bien las carreras con su crew chief, al que yo conozco muy bien, Francesco Bertolato, y me consta que está... Y que aprovechas para recordar que es un gran crew chief. No, bueno, es una... Nada, hay que recordar que Francesco está debutando como crew chief en MotoGP con Bezzecchi. Suzuki está creando una escuela de crew chief porque el de Bezzecchi salió de Suzuki, pero el de Moreira también. Y el de Aldeguer.
Y el de Aldeguer, Y el de Marc Márquez, ya era más talludito, ya era más talludito. y el de Marc Márquez, Monti. Pero ya están talluditos, ya. Estamos hablando de cantera. No, pero quiero decir que así como Bezzecchi es rookie, entre comillas, con la Aprilia, su crew chief es rookie. También lo es como crew en chief. MotoGP. O sea, nunca es un ingeniero electrónico muy bueno que ha trabajado siempre entre bambalinas y sabe mucho de ingeniería, pero nunca ha trabajado en primera línea con un piloto. Y están demostrando ambos que están haciendo un tándem muy bueno y que están trabajando como hay que trabajar. Con mucha seriedad, terminando muy bien las carreras, sabiendo lo que tienen entre manos, hasta dónde pueden llegar y las limitaciones que hay. Y con todo eso han creado un cóctel perfecto. Y yo creo que Bezzecchi y Aprilia para mí son los outsiders de la temporada. Porque una nota a pie de página sobre esto. Veremos a ver qué pasará, pero si una vez se confirme Moreira como piloto de MotoGP el año que viene con Honda, con la escudería de LCR, veremos, porque Diego Moreira tiene como crew chief a Francesco Munzone, que es otro ex de Suzuki, que Alberto lo conoce muy bien, y que haría muy bien Honda en echarle el ojo, sobre todo en no dejarle escapar, porque a día de hoy el talento va muy buscado, tanto en pista como fuera de ella. Entonces, bueno. Yo le pregunté a Diego si le gustaría llevárselo a donde dijo que no solo le gustaría, sino que va a pedirlo. Y que bueno, pero que de alguna manera, claro, él no puede, como piloto debutante con 20 años, no puede exigirle a Honda nada, ¿no? Pero que lo va a proponer y que se lo quiere llevar con él. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Hemos hablado un poco de Martín, carrerón de Martín, gran fin de semana de Martín, brutal. Teníamos ganas ya de verle así. Veremos a ver qué recorrido tiene, qué progresión tiene, porque Balaton, como habíamos dicho antes, es un circuito muy atípico, un circuito que era nuevo para todos, o sea que seguramente esa falta de rodaje en un piloto con tanto talento como él, pues se notó menos en Balaton. Veremos la próxima carrera en Montmeló. Sí, esa será buena porque es un circuito ya de MotoGP, como dicen los pilotos, y ahí se verá si realmente ha dado un paso adelante Jorge en su recuperación. Lo mejor que le podía pasar a Martín es tener a Bezzecchi ahí. Es lo mejor que le podía pasar. Sí, absolutamente. Porque tiene una liebre. Sí, efectivamente. No, pero a mí. Yo también quisiera que Aprilia evidentemente ha dado un paso adelante muy importante este año, sobre todo a partir de Le Mans. Curiosamente coincidió que se han puesto las pilas a todos los niveles. ¿Con el pollo que montaste? No, con el tema del contrato y tal. Pero en aquel momento me acuerdo que en ese podcast lo dijimos y fue muy replicado y luego muy criticado desde Aprilia, que Jorge se decía que había llegado a Qatar y que no tenía ni los manillares a su medida. Pero es que lleva 2 fines de semana diciendo lo mismo, que todavía no tienen ni la ergonomía ni los manillares a su medida. No como crítica, sino que todavía... Porque es de temporada. Vale, pero que no solo eso. Que un equipo necesite 14 carreras para poner los manillares a medida. Acuérdate de Jorge Lorenzo con Ducati, Germán. Acuérdate de Jorge Lorenzo con Ducati. Acuérdate de Jorge Lorenzo con Honda. Y con Honda. Era un tema de ergonomía, no de los manillares. Pero Jorge Lorenzo en Yamaha cambió las pedanas del cambio y los apoyos en una carrera argentina. Después de llevar 7-8 años con Yamaha, le hizo a Ramón Forcada cambiar la posición de los pedales. O sea, quiero decir, cuidado, porque los pilotos también, cuando no se encuentran en su sitio, cuando no se encuentran a gusto, cuando no tienen confianza, cambian todo. Jorge Lorenzo lo he visto yo cambiarse 3 veces de mono durante un entrenamiento. 3 veces de mono. Pero debía ser porque no le entraba, ¿no? No entraba. Pero quiero decir que son rutinas. Y el piloto, cuando no tiene todo en el sitio, necesita cambiar para motivarse. Es lo que hablamos antes de Peco. Necesitas hacer cambios. Pero no tiene nada que ver esto con lo que yo estoy diciendo, Alberto. Tienes razón, pero tiene nada que ver. Porque Jorge está en proceso de adaptación a la Aprilia. Está en pleno proceso de pretemporada, Germán. Y tiene que ir adaptándose a ver cómo pilota mejor. Y a ver cómo se encuentra. Defiende a unos tíos que son incapaces de poner los manillares en sus sitios. Pero que no es culpa de poner los manillares, no es culpa de los mecánicos de la Aprilia. defender a nadie, Germán. No es cuestión de defender a nadie. Es el piloto. Es el piloto. No, que yo no digo esto, pero es que aquí dijimos que la moto esta no estaba trabajada a principio de temporada y ha dado el salto a partir de Le Mans.
Sí, y al pero lado del no, sábado, no porque no supieran los manillares cómo no, iban. pero me refiero, o sea, lleva el tío ya casi desde noviembre del año pasado, y siguen sin poder cuadrarle Pero es la que forma de eso pasa en sentarse. muchos casos. Ya verás, como a partir de ahora, si se vuelve a encontrar mejor, si empieza a sentirse él, ya verás como cada vez la moto, hostia la moto, No, hostia no, la si él moto, está hostia la encantado moto. con la moto, está encantado con la moto y dice que la moto va cada vez mejor Ya y que está. cada vez mejor Con las y está cosas, yo creo contento. que no es una cuestión de defender a unos o a otros. Aquí no No, estamos no, para no. defender ni a No, unos no ni a estoy otros. diciendo que se depende a unos a No, otros, no. digo que esto se dijo y se dijo que era falso y no es falso porque lo sigue diciendo ahora 14 carreras después de haber empezado la temporada. O sea, Joan Mir, si no recuerdo mal, no sé si fue el año pasado, que aún estábamos, y había pasado mitad de temporada y aún estaba dándole vueltas a la ergonomía de la moto. O sea, me refiero, Son cosas yo creo que diferentes. cuando un piloto pasa por una mala época, vamos, o sea, puedes encontrarte hasta que no digo que no hubiera parte de eso, de que yo qué sé, no había encontrado la posición, los manillares le iban más altos, más bajos, no tengo ni idea. Pero que cuando un piloto está en esa fragilidad mental, es que cualquier cosa puede pensar Pero es que que, no, que no le... tiene nada que ver, Uri. O sea, él ahora está, acabó la carrera encantado de la vida, dijo que la moto va perfecto, que el equipo está encantado, que todo es una maravilla, pero que todavía no tiene la moto a su gusto porque no acaban de encontrarle las medidas. O sea, que todavía puede ir a mejor la cosa. Claro, No, yo te lo creo que digo sí. esto. No, es que vamos, es que yo estoy seguro que irá mejor, porque además en el estado de ánimo yo creo que es absolutamente clave en todo esto y Y, no tiene nada que ver ahora, o sea, no tiene pero nada que ver. lo que pasa es que volviendo un poco a lo que tú decías antes de que, y lo que decía Alberto, de que Mark, yo creo que ahora ya se ha metido, Buf, tiene claro que buf. puede ganar todas las carreras. Claro, el resto de pilotos está en una situación complicada porque Acosta el domingo dijo que le preguntaron a ver si pensaba que la victoria estaba cerca y dijo que la victoria, que hablar de victoria eran palabras mayores en el momento en el que estaba Marc Márquez ahora Es mismo. O que, sea, es que, es es que es tal cual. evidente. Y Martín, claro, ya no quiere a Martín, que había incluso llegado a decir, bueno, creo que llegará a la victoria ahora ya solo dice llegará al podio, porque sabe que ganar una carrera este año es absolutamente A carísimo, ver, porque es muy difícil. es que si tú quitas a Marc Márquez de la ecuación, ahí No, sí que no, se Ducati vería un está. mundial. Es que si quitas a Marc Márquez, a Ducati le tienen que dar concesiones. Es que, Es así, es así. Si le quitas a Marc Márquez, Ducati, ah, como lástima que no se ha podido conectar Emilio hoy, que estaba invitado, pero problemas técnicos lo han impedido. Pero nos hubiera dicho la frase exacta que me dijo a mí el domingo después de la carrera. Que sin Marc Márquez, Ducati estaría en un sitio muy complicado. Muy complicado. ¿por qué estaría en un sitio? Hombre, Pero si porque el no, segundo y porque el tercero, solo tienes que mirar la clasificación. pero si el segundo lleva una Ducati y el tercero también. Como es el segundo una Ducati, el tercero también una Ducati. Alex Coño, ¿con qué Márquez moto dice corre como Alex segundo. Márquez? En la carrera. Ah, Ahora no mismo en las sé. carreras. Ahora mismo en las Vale. carreras. No, pero es que haz los números. Desde Aragón, Alex Márquez sería segundo por muy poco, o no, segundo sería Bezzecchi, tercero me parece que ya sería Costa, o cuarto, y Sí, Bagnaia sería he sexto. coincidido lo de Ese, Alex Márquez también. No, evidentemente, pero a medida que va pero ¿qué te pasando, a sucede? medida que la ventaja de Marc es cada vez más grande sobre el resto, Ducati, el resto de pilotos de Ducati están, o sea, las Pero si resto es que, si es que, de si, fábricas si es que están va mal. creciendo. O sea, está creciendo mucho más Ducati, Aprilia y KTM en las últimas carreras que lo que son capaces de mantenerse el resto de pilotos de Ducati, porque incluso el sábado estuvieron muy bien los dos VR46, pero el domingo en carrera desaparecieron. También por problemas que tuvo Di Antonio, ¿no? Ah, Que es también. y también es verdad que influyó el strike de Fabio, ¿eh? Que el strike de Fabio hizo ahí una escaramuza en esa primera de esto Sí. que, Sí, no, también les acompañó la suerte ahí, sí. que cuidado. Yamaha. Buah. No, yo Estamos creo que hablaría entretenidos antes con de Yamaha. Honda. Antes que Yamaha hablaría de Honda, que se lo Sí, merecen este fin de semana, sí, ¿no? sí, bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, Honda no deja de confirmar lo que ya se vio en Austria, en el caso de Joan Mir y ahora con Marini. Ah, están dando pasitos. El otro día Alberto Puig dijo que ya lo habían avisado, que de cara a mitad de temporada esperaban
poder comenzar a ver una progresión. Lo que es evidente es que estamos viendo por la televisión durante mucho más tiempo las ondas, porque a principio de temporada apenas se veían y el año pasado ya ni te cuento. Bueno, O sea, arrancaron bien, ¿eh? En Tailandia hicieron buena carrera, ¿eh? Luego, es verdad sí. que Mir, yo creo que tampoco ha tenido mucha suerte este año. En muchos accidentes no ha tenido suerte, Joan. No, Cuando iba a hacer no, pero bueno, carreras también es verdad bastante que cuando te decentes. pasa tanto, a lo mejor Sí. tendrías que empezar a pensar en hacer algo distinto. No Fue, sé qué, fue, ¿eh? fue raro que se cayera el domingo, porque estaba haciendo un buen fin de semana, venía de una gran progresión, sabía que su talón de Aquiles eran las caídas el domingo, sobre todo cuando le tiraban, y claro, cuando enfocaron la televisión y se vio a Mir y a Raúl en el suelo, yo pensé, digo, ¡buah, otra vez! Aquí se ha Y al liado, final sí, sí, no, no, se se cayeron solos. cayeron solos, es algo que dices, ostras, incomprensible, ¿no? Pero bueno, no estaba contento Mir evidentemente con la caída, ni con el chasis, porque se ve que les han traído un chasis nuevo, que es el chasis que Que les Luca gusta dice también. que va muy bien, y bueno, y de alguna manera lo ha demostrado porque acabó quinto, hizo su mejor carrera del año, creo, No, del año pero no, su mejor carrera con Honda. bueno, pues su mejor carrera con Ando. Y no estaba contento Mir porque decía que ese chasis no lo veía que daba un paso ni una mejora tan importante, pero bueno, que como Luca lo estaba haciendo bien, pues iba a intentar reprobarlo antes de descartarlo. Que esa es otra, que los pilotos eh, descartar un trabajo de un chasis que es muy importante, claro, que se haga en un fin de semana en un circuito tan especial como este, es complicado, ¿no? Es complicado porque al final las fábricas trabajan mucho y no siempre los pilotos son conscientes o tienen la paciencia para entender ese trabajo, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo van en las próximas carreras en Montmeló, en Misano, veremos qué pasa con Honda en el test de Misano. Y precisamente en ese test de Misano, en ese test y en la carrera de Misano del domingo anterior, veremos el esperado debut del motor V4 de Yamaha. Porque después de la carrera, en el video resumen que ahora hace Yamaha, bueno, que básicamente es el director Paolo Pavesio hablando directamente a la cámara, diciendo un poco cómo ha ido el fin de semana, haciendo una recapitulación, confirmó que han decidido que Augusto Fernández estrene ese motor en Gran Premio, en fin de semana de carrera en Misano. Yo no sé si tú, Germán, que estabas allí, eso puede haber sido la respuesta a la presión que metió Fabio Quartararo en Austria, si no recuerdo mal, que fue cuando le pidieron que por qué no había probado y él dijo, yo tampoco lo sé, porque no lo he probado, me gustaría haberlo probado, me gustaría que me dejaran subirme a esa moto. Entonces, ¿es casualidad o no que una semana después Yamaha confirme que efectivamente ese motor va a correr en Misano y que teóricamente el lunes posterior lo van a poder probar a todos los pilotos que vayan a correr el año que viene? No sé si todos estaremos pendientes de qué pase en esa carrera y si lo que pase en esa carrera con Augusto Fernández puede alterar o influir en la decisión de que Fabio y Rins lo prueben el lunes. No sé, tú, Germán, que manejas todo. Bueno, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo contigo que el jueves llegó Jack Miller a Hungría y llegó rocoso, llegó con ganas de Gresca y ya nos avisaron que había rueda de prensa tal, bueno, y empezó a decir que Yamaha, que no, ya no le querían, que no le avisaban, que su experiencia la iban a tirar a la basura. Bueno, les presionó y al día siguiente les renovaron. Luego sale Quartararo diciendo que no entiende que no me lleven a 14 grandes premios con el mismo chasis de la pretemporada, que no le traen ninguna novedad, que no le dicen nada, que no le tienen al corriente, que no sabe cómo está la situación, que no sabe si va a poder probar la Moto V4. Vale, yo pregunto a Yamaha, no voy a decir el nombre de quién ni el cargo porque me da igual, pero pregunto a una persona que autorizada y me dice que es imposible que la moto V4 se ponga en competición porque porque lo impide el reglamento. Bueno, yo indago a través de los que ponen, de los que hacen cumplir las normas, que espero que se hagan cumplir hasta la última consecuencia, como siempre, y me dicen que
La moto puede competir, el motor puede competir, el cambio puede competir, pero el carenado no puede competir porque ya han hecho los 2 cambios de carenado, en el caso de Quartararo y Rins. Por tanto, yo entiendo que van a ir con una moto, Augusto Fernández en Misano, una V4 con un cambio nuevo, un basculante nuevo, un chasis nuevo, un motor nuevo y un carenado nuevo, que en ningún caso ese carenado lo pueden utilizar Fabio y Rins, con lo cual ni Miller, que es su gran experiencia con los V4, es el que va a dar le va a dar el paso adelante a Yamaha. Y entonces no, este año no van a poder llevar esa moto por reglamento. Ahora, que si esa moto con ese motor, ese cambio, ese basculante, ese chasis y esa suspensión... Bueno, si le cambian la aeroddinámica y le adapta la aeroddinámica. Lo podían hacer. Ahora, yo no sé si funciona igual la moto, si funciona diferente, no lo sé. A mí me da la sensación de que Yamaha ha puesto en liza esta moto antes de lo previsto. Por presión. Porque, aparte de por presión interna y por presión externa. Y porque creo que ellos se están dando cuenta de que lo que se juegan con este motor es mucho. Hay que recordar que el motor de una moto, un 4 en línea con un V4, cambia la configuración del chasis, la creación de la estructura del chasis, cambia el reparto de pesos, cambia todo. Las inercias de la moto, bueno, cambia toda la naturaleza de la moto. Entonces, yo creo que ellos están dándose cuenta de que tienen una bomba de relojería que si la quieren poner en juego a principios de la temporada que viene, o al final de esta temporada, igual es demasiado tarde luego para maniobrar, ¿no? Y para echar marcha atrás o reconfigurar el proyecto. Pero sí que es verdad que yo creo que es una bomba de relojería este proyecto y que... Yo no sé. Yo lo que creo es que, como tú dices, Alberto, y como Germán también coincide, es absolutamente trascendental la entrada en escena de este Motor V4, porque es que de él dependerán muchísimas cosas. Una de las que dependerán más directamente es el futuro de Fabio Quartararo. O sea, si este motor no va, sería absolutamente, desde mi punto de vista, y voy a ser demasiado claro tal vez, injustificable que Fabio Quartararo renovara, o si lo hiciera, sería que abre la puerta a que la gente pueda decir claramente por qué se queda. Por una cuestión económica, porque si no, yo no me creo o sea, es que yo creo que es absolutamente meridiano. O sea, después de la presión que ha metido, de lo duro que ha sido Fabio con Yamaha, a que ahora metan este motor, que es lo que tienen que hacer, pero que haya este cambio, porque os recuerdo que hasta hace nada Yamaha iba repitiendo que este motor no lo iban a introducir si no era evidentemente, o sea, si no era claramente, si no los datos que salían de él no demostraban que era superior al que estaban utilizando hasta ahora. Ahora eso ya ha pasado no, porque lo dijo Fabio, es que aunque vaya medio segundo más lento, sí. prefiero que lo probamos. Pero tú la política del desarrollo de una fábrica como Yamaha no la puede marcar Fabio Quartararo. ¿Y las renovaciones las pueden marcar unas declaraciones un jueves a las 6 de la tarde? Es que no, pues si la marcan. Que sí, que no digo que no, que pase eso, pero no debería. Desde mi punto de vista. Cuidado, que Augusto ha disputado 5 grandes premios este año. 5. Cuidado que no haya utilizado los 2 carenados, porque como haya utilizado los 2 carenados, esa carrera va a traer cola. No sé, yo lo que sí que creo es que al hilo de esto que comentabas, yo sí que creo que al margen de la gestión de la moto tienen que mejorar la gestión, porque como tú decías, después del espectáculo de Balaton que nos dio el jueves Jack Miller, que vino a decir que hizo un órdago ahí delante de la prensa diciendo que ya se había hartado y que iba a buscar salidas porque el trato que había recibido de Yamaha no le satisfacía, porque si a él le quieren, si no le quieren, que no le quieren, pero que no le marearan más. Y ahora resulta que parece ser que va a ser... Pero es que esto fue... esto fue de marear a media parrilla de Moto 2. Fue a las 2 de la tarde y a las 4 entraba en el Hospitality de Yamaha su manager y aquí ajo,
Gino Borsoy, Paolo Pavesio y Mayo Meregali se reunían y a los 15 minutos salían los dos abrazados, que habían renovado. A ver, yo tengo la sensación de que esa maniobra de urgencia ha tenido mucho peso y mucho que ver. No lo sé, pero me puedo imaginar Paolo Campinotti. ¿Por qué? Porque Paolo Campinotti es uno de los grandes valedores en el campeonato de Jack Miller, hay que recordarlo. Es uno de los hijos predilectos del equipo Pramac. Y es un tío al que quiere muchísimo Paolo Campinotti, que hay que recordar que es el dueño y propietario de Pramac. Y me consta, no me consta, pero estoy casi seguro de que Paolo ha tenido mucho que ver en esa decisión de urgencia. Seguramente, Ya, seguramente. lo Pero que no pasa estaba es que, Campinotti, ¿eh? Sí, bueno, pero es que Paolo Campinotti no hace falta que esté, ¿eh? No, está claro, pero me refiero que no estaba ahí que en ese impasse, desde que, evidentemente, hay teléfonos y hay de todo, ¿no? Pero que la decisión se tomó ahí en ese momento, se tomó ahí en ese momento. Alberto, seguro que si lo dices es porque tu intuición, que es muy sabia, te dice que va por ahí, pero a mí no me convence eso, ¿eh? No, yo no digo que te convenza. Ya lo sé, ya lo sé. Ella más Es para mí es un ángulo más de este puzzle O sea, da reconfigurado igual. de emergencia en Si es Paolo Campinotti, o sea, lo que no puede hacer ni Paolo Campinotti ni Yamaha es llegar al extremo que se llegó el jueves. O sea, que un piloto salga y y te te diga pague. que, oye, que estos tíos no me han dicho nada, que me piro, que me voy a buscar la vida fuera porque esta gente son unos impresentables que ni que ya estoy harto de que me mareen. Además, Eso. yo, con Y todo mi Oliveira, respeto porque es de otra forma, tiene otra forma de ser, es de otro, como dice Emilio Pérez de Rozas, que lo cuela en cada podcast, es de otro taraná, que es una frase, una palabra que le encanta. Pues, pero si no, porque Oliveira es de otra forma de ser, pero claro, es que les ha pasado a ellos, por no hablar de Manu Gas, por no hablar del propio Moreira, que los exacto, tienen o ahí sea, todos, es que parece que Ducati, o sea, parece que Yamaha tenga una Ducati y que esté viendo, a ver, ¿no? Es que está deshojando la margarita, es que bueno, tú sí, tú no, tú ya veremos, a ti ya te es diremos que, algo. yo, mis respetos por Jack Miller, pasar por delante a Jack Miller de la posibilidad de haber fichado a Moreira, de la posibilidad de haber fichado a Manu González, incluso de esperar un poco y a ver cómo acaba Moto 2 y el mercado y todo esto, me parece surrealista. Porque no va a aportar nada. O sea, no es que, a ver si se me entiende bien, la excusa de que no, es que él tiene experiencia en V4. Eso, a los ingenieros de los pilotos solo quieren que vayan con la moto al límite. Me da igual si has llevado un V4 o si has llevado un tractor. Yo quiero que tú esta moto la pongas al máximo, al límite que pueda ir esta moto. Paul Espargaró llegó a Honda, fichado por el equipo Honda oficial, de KTM. Y en la primera entrevista que yo le hice, que me parece que estabas tú, en Portimao, le preguntamos, bueno, hostia, los ingenieros de Honda te habrán acribillado a preguntas de cómo trabajar en KTM. Dice Germán, no me han preguntado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no les interesa, a ellos solo les interesa su moto y que el piloto la lleve al máximo. Bueno, Por eso es tan importante Quartararo, porque Quartararo una vuelta, los ingenieros saben hasta dónde puede llegar esta Yamaha. Yo en este sentido no estoy del todo de acuerdo contigo, Germán, que puedo entender esta argumentación de Paul, pero yo recuerdo el año 2016, Gigi Daliña casi dormía en el motorhome de Jorge Lorenzo. Entraba cada tarde al motorhome de Jorge Lorenzo a hablar con él. Estamos hablando Gigi de Daliña, sí, bueno, pero claro, Gigi Daliña estaba absorbiendo, yo creo, toda la información posible, había y por haber, de cómo era la Yamaha aquella con la que Jorge Lorenzo había ganado los últimos mundiales. Por eso están los equipos de la línea donde están y los otros donde están. ¿Dónde está? O sea, yo, pero eso de que los ingenieros. Porque el jefe de los japoneses de Yamaha estuvo todo el Gran Premio de Hungría. Me pasé bastantes horas el jueves y el viernes, sobre todo, para intentar que alguien me confirmara lo que yo ya había visto, que es que Miller seguía, con el teléfono enganchado al lado de un camión. O sea, no estaba ni dentro del Hospitality, ni dentro de los camiones, ni dentro del box, no, estaba solo, intentando que nadie le escuchara, hablando por teléfono y con una cara de preocupación máxima. O sea, la preocupación de esta gente es, al menos gestualmente, lo que se ve es muy grande. Están muy preocupados. Están muy preocupados porque
según me han dicho, el test de Misano tampoco ha sido ninguna gran maravilla. El de Dobby a gusto con la V4. Yo había gusto durante el fin de semana de Hungría que estaban en Misano. Bueno, pues veremos a ver cómo va todo. Lo dejamos aquí porque vamos ya Yo casi solo me gustaría felicitar a David Alonso por su primera victoria en Moto2. Creo que merece la pena hacer un comentario, sobre todo a Alberto, que es muy amigo suyo y ha trabajado con él, porque pienso que es un piloto, es una persona fantástica y maravillosa, pero que es un piloto imponente, que el año pasado ganó 14 carreras de 20, algo impresionante para ser campeón de Moto3, y que este año le ha costado, ha pasado momentos un poco duros y al final logró una victoria, además una victoria impresionante, porque vino en remontada, remontó 8 posiciones y las 2 últimas vueltas fueron... Y sin querer meterle presión, veremos a ver cómo evoluciona esto, veremos a ver, porque tengo la sensación que después de la caída en Austria y de esta victoria, veremos a ver en qué latitud se queda David Alonso. Porque es el tema este. Yo creo que a David le faltaba una victoria para desencallar, ¿no? Para desembozar, y ahora ya está desatascar, perdón. Y ahora ya está. Se ha quitado un peso encima y se va a soltar. Por eso te decía que Yamaha, yo creo que se ha extralimitado absolutamente. Se ha adelantado, porque si tú teniendo ya a Quartararo el año que viene seguro, no tengas prisa por si no hay nadie te va a quitar a Miller y nadie te va a quitar a Oliveira y nadie te va a quitar a Rins. Espérate, porque a lo mejor ahora David Alonso gana 5 carreras y se convierte en un tío que a lo mejor el año que viene ya no puede subir a MotoGP. Con bandera colombiana encima. Lo dudo, pero bueno, a mí yo me quedo del fin de semana de las 3 categorías, me quedo con la foto de los 3 ganadores abrazándose. En el parque cerrado. Sí. David Alonso y Quiles, porque primero que Quiles pertenece a Vertical, que es el grupo de management de Márquez, pero luego porque los 3 se admiran mucho, se quieren mucho y entrenan juntos. Y esto, o sea, que Quiles y Alonso compartan esto con Márquez, cuidado, porque no puedes tener a ningún profesor mejor que Marc Márquez. Y también me consta que Marc Márquez, entre sus herederos y entre los que le encanta que ganen y estén ahí, están esos dos. Que estaban en esa pues veremos a ver cómo evoluciona esta segunda, ya casi el último tercio del campeonato, tanto en MotoGP como en Moto2 como en Moto3 también. Germán, Alberto, muchas gracias por haber compartido este rato conmigo. Nos vemos los 3 juntos, ahora sí, en Montmeló dentro de menos de un par de semanas. Cenaremos el día antes. Y a los que nos escucháis, como siempre, seáis 300 o 3 millones, muchísimas gracias por estar ahí. Cuidaros mucho, gracias.